Bueno, muy bien. Les estaba diciendo, hoy vamos a comenzar con sistemas de numeración, ¿sí? Es el primer eje que tenemos en la materia, digitales. Eh, así que bueno, comencemos. Denme un segundito que voy a dar vuelta el micrófono, si no, no me van a escuchar. Bueno, ahí estamos. El profe está bastante atorado acá en su reducto. Bien, sistemas de numeración. ¿Hay alguna consulta respecto a lo que hemos estado trabajando la semana anterior? Creo que Nada. no. No. Bueno, bueno, muy bien. Entonces, a ver, ¿cuáles eran las características que tenía un sistema digital, así las características más generales, como para ir poniendo las cosas en contexto? A ver, Que trabajaba únicamente con dos estados. exactamente, bien, bien. ¿Y eso qué significaba eso, Mateo? Y que podía hacer, o sea, ya sea, no sé, sí, no, cero, uno, que hay Bien, únicamente es dos decir, estados posibles dentro del sistema digital. bien, exactamente. Entonces, eso lo resumimos de la siguiente manera. Los sistemas digitales, ¿sí? En este contexto para nosotros, entonces lo resumimos que trabajan con una lógica binaria, ¿sí? Una lógica binaria. Ahí estaba diciendo Winkler, Alex, eras, ¿no? Winkler o Alan, no me acuerdo. eh, que trabajaba, digamos, con valores totales, es decir, con estados lógicos, ¿sí? 0 y 1. ¿Bien? Eh, cada estado lógico, cada 0, Alex, bien, cada 0 y cada 1, ¿cómo se definía? ¿A qué se refiere con cómo se Claro, definía? nosotros habíamos dicho que cada 0, sea un 0, sea un 1, es como la cantidad mínima de información que vamos a poder manejar en un sistema digital. ¿Sí? Es decir, bien, vamos a suponer lo siguiente. Tengo dos estados posibles, ¿sí? Acá tengo un 1, acá tengo un 0, acá tengo un 1, acá tengo otro 1, acá tengo otro 1, acá tengo un 0, ¿sí? Bien, entonces esta mínima cantidad de información, ¿sí?
la denominábamos bit. ¿Sí? Es decir, cada 0 y cada 1, cada 0 y cada 1 lo denominamos bit. ¿Sí? Es un dígito binario. ¿Bien? Es la mínima cantidad de información que puede tener nuestro sistema digital. ¿Bien? ¿Se entiende eso, chicos? Sí, sí. Sí. Bien. Y lo que habíamos, digamos, generalizado, ¿sí? Nosotros habíamos generalizado algo que tenía este estilo. Acá tenemos nuestro sistema digital, ¿sí? Suponemos que podemos estar ingresando con una señal que tiene infinitos valores, ¿sí? Una señal, suponemos que tiene infinitos valores. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? ¿Sí? Nuestro sistema digital toma decisiones, realiza instrucciones, genera algoritmos, etcétera, etcétera, en función de estados lógicos, ¿sí? Entonces, tenemos que meterle una función, ¿sí? Lógica, una combinación de bits o de lo que sea, y acá adentro establece su estructura, ¿sí? Hace lo que tiene que realizar, es decir, para lo que fue diseñado, y nos manda un determinado estado lógico, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que yo les había estado comentando? Bueno, esta señal, entonces tenemos que convertirla, ¿sí? De alguna manera en una señal digital. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Sí? Bien, entonces, en general, ¿sí? Para digamos, dar hincapié al tema que vamos a comenzar a ver ahora, ¿sí? Habíamos dicho que estos sistemas eran, entonces, que trabajaban con números, ¿sí? Solo con números, ¿sí? Es decir, con bits. Es por eso que nosotros necesitamos establecer distintos sistemas de numeración, ¿sí? Para comprender toda la información que pueda estar circulando, ¿sí? en nuestro sistema digital. ¿Se entiende? ¿Cuál es la idea? Sí, sí, se entiende. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, habíamos estado hablando también lo siguiente, ¿no? Como para entender en sí qué es un sistema o una convención. A ver, los idiomas, ¿sí? Los idiomas son convenciones, ¿bien? Entonces, que se utilizan para representar determinadas cosas, ¿bien? Por ejemplo, una estructura con un respaldo, con un asiento y con 4 patas, ¿cómo la conocemos Una formalmente silla. en el castellano? Silla. Una silla. Bien. En inglés, Chair. bien. Y en alemán, bueno, lo que sea. Bien. Entonces, nosotros necesitamos una manera de establecer y de comprender toda esa información que pueda estar circulando en nuestro sistema. Bien. Vamos a tener 3 sistemas de numeración, ¿sí? 3 sistemas de numeración. Por un lado vamos a tener el sistema binario, ¿sí? Por otro lado vamos a tener el sistema octal y por otro lado vamos a tener el sistema hexadecimal. ¿Bien? Y me está faltando uno. ¿Cuál creen ustedes? El que utilizamos, El decimal. el sistema decimal, exactamente. Y por aquí vamos a establecer el sistema decimal. ¿Sí? No se ve, ¿no?
Si no llegan a ver, me avisan, ¿eh? El sistema decimal, ¿cuántos dígitos tienen? Es decir, ¿cuántos dígitos, cuántos elementos tiene el sistema decimal? Uno. No, 10. Del 10. 0 10. al 9. Exactamente, tiene 10 elementos que nosotros a partir de esos elementos podemos representar determinadas cantidades, ¿sí? Bien. Y cada uno, entonces vamos a ir anotando, tiene 10 elementos. Tiene 10 elementos. El sistema binario contendrá únicamente 2 elementos, ¿sí? 2 elementos. ¿Me escucha bien? Sí, sí. Bien. Si no escuchan o algo, manden un feedback y digan no se escucha nada. ¿Sí? El sistema binario contendrá 2 elementos, que con todo lo que estuvimos hablando hasta el momento, ya creo que saben, ¿no? ¿Cuáles son esos 2 elementos? ¿Cuáles serán? Ceros y uno. Ceros y unos, exactamente. 0 y 1. El sistema octal es otro sistema de numeración que ¿cuántos elementos contendrá? Calculo que 8. 8. Exactamente, 8. Y el sistema hexadecimal, siguiendo la lógica que 16. establecía nuestro compañero Mateo, hexadecimal, Son 16 dígitos. 16. Exactamente. 16 elementos, ¿sí? Digamos que cada uno de los elementos conforma un dígito. ¿Bien? Supónganse lo siguiente, en el sistema decimal, ustedes recordarán que ¿qué teníamos? La unidad, la decena, la centena, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos dígitos tiene asociado un peso, ¿sí? Tiene asociado un peso. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Supónganse un 1, ¿sí? Un 1 en el sistema decimal no tiene el mismo peso si está en la unidad, si está en la decena, si está en la centena, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? O sea, ¿Sí? es como por cuánto se multiplica, sería. Exactamente, esto es muy bien, muy bien, muy bien, Mateo. Esto es cuando ustedes veían en la primaria, quizás que decían, en el número, supónganse, 123, ¿sí? ¿Por cuántas unidades está compuesto? ¿Cuántas centenas, cuántas decenas? ¿Sí? Y el número 123 tenía una centena, 2 decenas, 3 unidades. ¿Sí? Sí, ¿Me sí. siguen hasta ahí el Sí, sí. concepto? ¿Bien? Y fíjense, y esto es lo mismo que tener lo siguiente. La base del sistema decimal, la base es el 10. ¿Sí? Se denomina sistema decimal. Ahora, ¿cuál vendría a ser el peso que tienen asociados? Bien, la unidad tiene 10 a la 0. ¿Sí? La decena representa el 10 a la 1. La centena, 10 al cuadrado. ¿Bien? Entonces, yo tengo lo siguiente. Tengo 123. 1 por 10 al cuadrado más 2 por 10 a la 1 más 3 por 10 a la 0. ¿Bien? ¿Bien?
El 10 en este sistema es la base en nuestro sistema decimal. En el sistema binario, ¿cuál será la base? Es 2. Es 2. Muy bien. En el octal 8. es 8 y en el hexadecimal es 16. ¿Bien? Entonces, la base, es decir, por quién está compuesto nuestro sistema, es coincidente con la cantidad de elementos que conforman a nuestro sistema de numeración. ¿Sí? Bien. Y nosotros, a ver, ¿qué se imaginan ustedes que debemos conocer de todo esto? A ver, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Cómo que debemos conocer? Claro, porque hasta ahora bien, todos estos son sistemas de numeración. Perfecto. Y a ver, ¿y qué es lo que deberíamos manejar nosotros acá? A ver. Yo creo que el pasaje al decimal, que es el que usamos. Bien, esa es una parte de todo lo que vamos a tener que conocer nosotros, ¿sí? Si seguimos complejizando esa idea que nos comentó el compañero Mateo. Me refiero a lo siguiente. Imagínense ustedes la cantidad 256, ¿sí? Yo la cantidad 256, claramente esto es 256. Cuando decimos 256, tenemos que establecer el sistema decimal, ¿sí? Es decir, esta combinación de dígitos en el sistema decimal difiere, ¿sí?, de la misma combinación, por ejemplo, en el sistema octal o en el hexadecimal, ¿sí? Porque tiene asociado otra base. El hexadecimal, base 16, el octal, base 8, ¿sí? El decimal, base 10, y claramente en el binario, todo esto sería una combinación con los únicos dos elementos que tiene el sistema binario, que será 0 y 1. ¿Bien? Entonces, lo que hay que saber, ¿sí? Y lo que tienen que manejar es lo siguiente. ¿Sí? Tenemos que saber dominar los 4 sistemas, ¿sí? Y tener la capacidad de ir de un sistema al otro, indistintamente al sistema en el que estemos. ¿Bien? Supónganse en lo siguiente. ¿Bien? Vamos a suponer lo siguiente. Claro, sería una idea, algo así como pasaje de unidades, decía el compañero Winkler, pero en realidad sí, estamos representando una misma cantidad, en este caso, en distintos sistemas de numeración. ¿Se entiende? Bien, es algo así. En un pasaje de unidades sería una conversión dentro del sistema decimal, ¿sí? Nosotros acá supónganse, bueno, el decimal, bueno, es el castellano, ¿sí? El binario, supónganse que es el inglés. El octal, supónganse que es el alemán.
y el hexadecimal, supónganse que es el francés, ¿sí? Entonces, estructúrense como que fuesen 4 idiomas y tenemos que tener la capacidad, la habilidad de ir de uno al otro, ¿bien? Indistintamente en el que estemos. ¿Estamos en Francia? Bueno, tenemos que saber hablar alemán, inglés o castellano, ¿sí? ¿Estamos en Alemania? Bueno, hay que saber hablar inglés, castellano y francés. ¿Se entiende? Sí, Esa es la idea general de los sistemas de numeración. Bien. A ver. Supónganse en una cantidad grande de bits, ¿sí? Una cantidad grande de bits. 1024. Un kbit. ¿Sí? Ujú. Esto no recuerdo, con ustedes estuvimos hablando de bit, de byte. No. Creo que lo Bueno, mencionamos igual lo de los lo bits. hemos mencionado seguramente. Sí, Sí. un bit, Es un... un, ah, un bit, como dijimos, era una contracción de dígito binario, ¿sí? Dígito binario, es decir, cada 0 y cada 1 representa un bit. ¿Bien? Supónganse que tenemos una cadena de 4 bits, ¿sí? 0, 1, 1, 1. ¿Bien? Acá tenemos el bit 0, acá el bit 1, el bit 2 y el bit 3. ¿Bien? Mm. ¿Bien? Sí, sí. Según esta idea que nosotros tenemos arraigado del sistema decimal, en el cual cada dígito decimal, ¿sí? valga ahí la comparación, bit tenemos dígito binario, el sistema decimal tendríamos dígitos decimales, ¿sí? No vale lo mismo un 2 que hubiese estado en la posición de la unidad, ¿sí? Claramente no va a valer lo mismo que se encuentre en la unidad, en la decena, en la centena, etc. ¿Bien? Mm. Acá sucede exactamente lo mismo, ¿sí? Cada uno de estos bits va a tener pesos distintos, ¿sí? Que van a ir aumentando de derecha a izquierda. ¿Bien? El bit con el menor peso, fíjense, en este caso sería el peso, ¿sí? El bit con el menor peso se denomina LSB. LSB viene de la traducción del inglés como el bit menos significativo, el que está representando menos, ¿sí? Vendría a ser la unidad, ¿entiende? El bit que se encuentre más a la izquierda, el que se encuentre más a la izquierda, está representando el que se conoce como MSB. En este caso sería el bit más significativo. Entonces, los pesos van en aumento de derecha a izquierda. ¿Estamos bien con eso? sí, sí. Bien. Sí. De derecha a izquierda. Entonces, cada uno de estos dígitos son un bit. Ahora, la combinación de 8 bits, ¿sí? La combinación de 8 de estos se denomina byte. ¿Sí? Claro, que es con Y y con E. Exactamente. Sí. El otro bit
P corta y este es byte. ¿Sí? Esto está desarrollado, si ustedes se fijan, yo subí otra presentación, que fue la que estuve trabajando con los chicos de la otra burbuja. Como no habían tenido la presentación, digamos, formal de la materia, hice esa presentación y bueno, si la revisan, está desarrollado esto, ¿sí? Byte y bit. Bien. Imagínense en lo siguiente. En el binario claramente tengo la ventaja que voy a tener que distinguir entre únicamente dos valores, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. A ver, cada uno de el bit 0, 1, 2, 3 puede valer 0 o 1, no tiene otra chance. Entonces, si yo tuviese que trabajar, manipular, interpretar los números, es mucho más fácil si tengo que discernir entre dos valores. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora, si necesito representar cantidades importantes, Vas a tener que escribir muchísimos dígitos. Exactamente, Mateo, bien, ese es el punto en donde yo tenía que llegar. Entonces, para compactar, ¿sí? Esas cantidades grandes, por ejemplo, nos vamos al sistema hexadecimal, ¿sí? Entonces, a ver, nosotros en una memoria, ¿sí? Que justamente es el lugar ahí en donde estructuramos las instrucciones, la información que vamos a buscar, datos y bueno, y un montón de cuestiones que la verán más adelante. Representamos ahí a través del sistema hexadecimal. ¿Sí? Es una manera más compacta justamente de definir posiciones y justamente de comprender mejor las cosas, ¿sí? Porque si yo tengo una cadena, no sé, a lo mejor de 16 bits, y es bastante engorroso trabajar con eso. ¿Bien? ¿Se entiende entonces la idea general de todo esto? ¿Bien? Sí. Bueno. Entonces, lo que tenemos que hacer, como dijimos, es ir de un sistema al otro, ¿sí? Ir de un sistema al otro, indistintamente del sistema en el que nos encontremos. ¿Bien? Bueno. Comencemos con el sistema binario, entonces, ¿sí? ¿Sí? En el sistema binario dijimos que podíamos tener únicamente ceros y unos. ¿Bien? Entonces, imagínense la siguiente cadena, ¿sí? De 4 dígitos binarios, A, B, C, D, ¿sí? En donde A, B, C y D pueden valer únicamente ceros o unos, ¿sí? A, B, C y D pueden valer 0 o 1, ¿bien? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, digamos que esta cadena es 1, 0, 0, 0,
1000, ¿sí? Siguiendo la idea que ya conocen del sistema decimal, que en el sistema decimal esta estaría representando la unidad, ¿sí? Que era igual a 10 a la 0, ¿sí? Acá, ¿cuánto creen ustedes que valdrá? ¿Cuál creen ustedes que será el peso de este bit? Esto es El- igual a 1 por 2 a la 0. ¿Lo ven? claro, sigue valiendo 1. En este caso tenemos la cantidad del bit 1 por 2 a la 0. ¿Sí? ¿Y este qué sería? 0 por 2 a la 1. Este es 0 por 2 al cuadrado, 0 por 2 al cubo. En definitiva, esto es igual a 1, ¿verdad? Sí. Esto es igual a 1 en el sistema decimal. ¿Se entiende? O sea, profe, lo que se podría buscar por ahí en común en todos los sistemas es que si el 1 va a valer 1 en todos los sistemas, porque el primer peso es una base elevada a la 0. Exactamente, ¿sí? Esta es la base y este es el peso. ¿Sí? Exactamente. ¿Sí? Si acá hubiese ahora un 1, ¿cuál será la conversión al decimal? 3. 3. Así es. Si acá hubiese ahora un 1, ¿cuál será la conversión? Ahora sería 7. Así es. ¿Sí? Si acá hay ahora un 1 y todo esto es 0, ¿cuánto valdría ahora la conversión? 8. Si agrego otro bit, en este caso con peso 4, y suponemos que también vale un 1, ¿cuánto será la combinación? 24. Exactamente. Muy bien, Mateo. ¿El resto, chicos, se entiende esta idea? Sí, Sí. sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ah, estoy grabando. Pensé que no estaba grabando. Menos mal, menos mal. Así ya les quedé. Excelente, excelente entonces. Bueno, esta idea, fíjense en, a ver, ¿qué conversión estaríamos haciendo acá? Arrancamos con binario, Al decimal. exactamente, arrancamos con binario al decimal. Arrancamos con binario y terminamos en el decimal. Bien, y esto, a ver, todas estas cuestiones vendrían a ser, digamos, la ruta, ¿sí? Algunas indicaciones que los va a ayudar bastante para todo lo que viene. Esta idea, ¿sí? Este tipo así de conversión, que acá la base claramente es 2, supónganse, del octal al decimal, el procedimiento es idéntico, ¿sí? ¿Cuál será la diferencia? Que la base en vez de ser 2 va a ser 8. Exactamente, la base será 8 y en el hexadecimal la base será 16. 16, 16. ¿sí? Y la otra diferencia es que acá, bueno, acá vamos a tener elementos del 0 al 7, ¿sí? Es decir, esta cadena de dígitos, por ejemplo, en el octal
podría ser, supónganse, 2, 3, 3, 1, por decir algo, ¿sí? Entonces nos quedará 1, ¿sí? Por 8 a la 0, más, ¿este cuánto valía, dije? En 3. 3 por 8 a la 1, más, ¿este cuánto valía? 3 también. 3 por 8 al cuadrado, más, 1 era, me parece. no, 1 no era, no me acuerdo, creo que ¿Dos? era 3, 3 o 2, no importa, por 8 a la Al cubo. 8 al cubo, exactamente, 8 al cubo. Muy bien. Esa es, digamos, la hoja de ruta para ir de cualquiera de los otros tres sistemas al decimal. ¿Bien? Eso es clave, ¿eh? Eso es clave. Ahora, ¿cómo será ir del sistema decimal a cualquiera de los otros tres sistemas? Imagínense en lo siguiente. Borro esto, ¿sí? Imagínense en lo siguiente. Tenemos la... O sea, habría que dividir por la base. Pues necesitas un número que sea divisible. Pues son todas sumas de la potencia de 2, por ejemplo, en el binario. Exactamente. Exactamente. Entonces, a ver, voy a definir lo siguiente, chicos, ¿sí? Vamos a pensar en el 8, ¿sí? Decimal, en el 8 decimal, y lo queremos llevar al binario, ¿sí? A una determinada combinación de bits, en este caso. Es decir, estamos yendo de un sistema que tiene una base 10 a un sistema que tiene una base 2, ¿sí? Entonces, de alguna manera, tenemos que determinar lo que estaba diciendo justamente nuestro compañero Mateo, ¿sí? Sería algo así como cuántas veces, ¿sí? ¿Cuántas veces esta representación 8 en la base 10, cuántas veces, cuántos bits necesitamos para hacer esta representación en la base 2, ¿sí? Fíjense en lo siguiente, en este caso, este 8, en el sistema decimal, podríamos interpretarlo 0008, ¿sí? Por el momento estamos analizando todos números naturales. Es decir, acá no hay todavía ni números negativos, ni números con coma, ¿bien? Como para que tengan ahí una idea, ¿bien? Entonces hay que dividir, ¿sí? Y tenemos que dividir sobre la base a la que nosotros queremos llegar. ¿Se entiende? Sí. Y eso es exactamente el mismo procedimiento, ¿sí? Si yo estoy en el sistema decimal y quiero ir al binario, por dividido 2, si estoy en el decimal y quiero ir al octal, dividido 8, si estoy en el decimal y quiero ir al hexa, 16. dividido 16. Así es, ¿sí? Así es. Entonces, hagamos lo siguiente. El ejemplo era 8. Entonces, 8, comenzamos
dividiendo, ¿sí? 4, resto 0. El 4, ¿sí? ¿Es un elemento en el sistema binario? No. Hay que continuar dividiendo. Dividido 2. Nos queda 2. De vuelta. Resto 0. El 2. ¿Es un elemento en el sistema binario? No. Dividido de vuelta 2. 1. Resto 0. ¿Sí? Y, digamos, nuestra muestra, es decir, en este caso que era 8, en el sistema decimal, en el sistema binario, es igual al 1, 0, 0, 0. 8 en decimal es igual entonces al 1, 0, 0, 0 en el sistema binario. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Ujú. Este bit, ¿sí? Acá tienen que tener cuidado, ¿sí? Que se forma, digamos, desde lo que vendría a ser el último cociente y todos los restos. ¿Bien? ¿Cómo dijimos que se denominaba el bit que tenía el mayor peso asociado? MSB. MSB. Y el MSB, vendría a ser este entonces, ¿sí? Y este era el LSB. El LSB. ¿Estamos bien? Sí. Sí, sí. ¿Sencillo hasta acá? Sí, ¿no? Más o Sí, menos. se entiende, se entiende. Ajá. Bien. Bueno. Excelente, entonces. Excelente. Entonces ya estamos en condiciones de ir de cualquier sistema, sea binario, octal o hexa, al decimal, y de ir del decimal a cualquiera de los otros tres. ¿Sí? En realidad estamos, digamos, casi cerca, porque en el sistema nos faltan a ver la cantidad de elementos en el sistema hexadecimal, ¿sí? Que en realidad claramente son 16, pero los elementos son del 0 al 9 y de la letra A mayúscula a la letra F mayúscula. ¿Entiendes? Eso va, yo no lo entendí. Es decir, se los voy adelantando. El sistema hexadecimal, ¿sí? Dijimos que tenía 16 elementos, ¿verdad? Sí. Y uno diría, ah, bueno, está bien, del 0 al 15. Ahí están Sí. los 16 elementos, ¿sí? Pero ese es un sistema alfanumérico, ¿sí? Es decir, tiene letras y tiene números. Ok. Los elementos serían del 0 al 9 y las letras de la A a la F. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Ok. A ver, es lo mismo, la letra F, Que lo representa vamos al a ver, 15. representaría exactamente al 15. Ok. O Así sea, es. sirve de nada más para marearse entonces. Bueno, en realidad, a ver, la idea es que
es no confundirse, porque imagínate lo siguiente, Mateo. Nosotros tenemos en el sistema hexadecimal, ¿sí? Suponete que a vos te dicen lo siguiente, bueno, a ver, esto es 15 en hexadecimal. ¿Sí? Claramente acá nosotros tenemos dos dígitos, Mm. un 1 y un 5. ¿Sí? Entonces, si los elementos fuesen del 0 al 15, como que acá nos complicaría distinguir. Ah, claro, pues ¿Se como que entiende? un dígito tendría dos dígitos. Exacto. Bien, ¿Sí? sí. Exactamente. Exactamente. Bueno. Bien. ¿El resto vamos bien, chicos? ¿Sí? Ajá. Sí. ¿Qué dice ahí, Está bien. Eh, Alan? ¿Cómo un dígito tiene dos? Alex, ¿cómo un dígito tiene dos? No, lo que estábamos comentando, Alex, era lo que decía Mateo, que decía, bueno, pero entonces, ¿por qué tiene letras? Solo para confundir, y hicimos el siguiente análisis. Suponiendo que el sistema hexadecimal, los elementos fuesen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿sí? A ver, si nosotros tuviésemos la cantidad 15 representada en el sistema hexadecimal, ¿sí? Es como que acá habría dos opciones, ¿sí? Que esto sea un único dígito o que fuese dos dígitos, ¿sí? Por eso es que tenemos un sistema alfanumérico, del 0 al 9 y de la A a la F. A ver, un sistema, pues, en definitiva, son convenciones. A ver, los idiomas son convenciones, ¿sí? Entonces, no tienen que ser confusos, ¿sí? Si son confusos, no funcionan bien las cosas. ¿Se entiende? Ujú. Bien. Bueno, por hoy entonces podríamos ir terminando, ¿sí? Si no hay dudas, si no tienen ninguna consulta, podríamos ir finalizando, o si no, podríamos presentar el sistema octal y el sistema hexadecimal, y ya les quedaría todo completito subido. Bueno, ¿Sí? arriba. ¿Qué? Bueno, podemos hacer lo siguiente, si no. Nos desconectamos 10 minutos, ¿sí? Nos desconectamos 10 minutitos y 4:25, ¿sí? 4:25 estén preparados, y hacemos una breve introducción al sistema octal y al sistema hexadecimal, y ya lo dejamos ahí. ¿Les parece? Ok. ¿Sí? Porque Bueno, después dentro del sistema binario vamos a tener que ver cómo representar números negativos y esas cuestiones, ¿sí? Así que bueno, 14:25, estén atentos ahí, prendeditos a la compu, ¿sí? Dale, perfecto. Prendiditos a la compu. Nos vemos en un ratito.